Saludos amigos en esta semana lluviosa Sí, que ha venido Mucha lluvia. Adelaida Yarit, ha llegado a la República Dominicana un frente de agua terrible que viene desde América del Sur, acabó en Colombia, acabó en Perú, muchas inundaciones, Ay, sí. muertes. sí. Y aquí está lloviendo mucho, pero gracias a Dios que nos permite estar con todos ustedes en este programa Reseñas, el podcast, con muchas noticias también en la semana. La reunión convocada por el presidente Luis Abinader. Una reunión histórica, Histórica. Rafael, Yarit. Así Claro. Yo nunca había presenciado algo así. Yo en- lo había En presenciado. estos 15 años pe- que tengo. Pero yo decía en mi artículo que publiqué en Diario Libre. ¿Cuánto es? Ah, pero ella Pero no ella especificó. lo tiró y yo seguí derecho. Pero ella no pues. especificó. No especifiqué. Es En válido. estos más de 15 años, gracias Yari, que tengo en el ejercicio. Ah. Creo que son como 20 años en el ejercicio que tengo ya. Claro. Bueno, pues es un legado que nos dejaron el profesor Juan Bosch, Joaquín Balaguer y José Francisco Peña Gómez. Realmente, aunque ellos los tres estaban enfrentados, permitían en situaciones de necesidad Sí. que el país se pusiera por encima de todos los intereses del país. Exacto. Y ellos se reunían y buscaban soluciones. Es un símbolo que da muy buenas Ujú. esperanzas al país en un momento en Claro. que se necesita con el Claro. tema de La los unión. ilegales que hay en el país Así y la es. situación Un tema haitiana. país, Hay claro. que decirlo porque es así. Lo que Sí. más nos afecta a los dominicanos es el tema con Haití y lo que se está viviendo allí, que es un caos y un desorden. Y los cuatro expresidentes Ujú. ganaron. Los cuatro presidentes Así ganaron mismo porque el es. país los ve a ellos como su paradigma, sus luces que lo iluminan y eso quedó muy bien, de Muy verdad, bien. de en los un, cuatro. Muy y en un bien. momento crítico, Sí. porque claramente la crisis haitiana sigue en aumento, entonces yo creo que se haya dado esta reunión es un buen mensaje, Claro. sobre todo el de unión como país. Sí, eso debe replicarse en otros temas, que cuando Exacto. haya situaciones de tanta envergadura como la amenaza que se ha constituido Haití para el Estado Dominicano, entonces esos cuatro presidentes que tienen estatura de presidentes, porque han sido presidentes, entonces vuelvan a convocarse para ver los distintos puntos de vista y entonces plantearse Y es un mensaje ideas. sobre todo a sectores extremistas de Haití, que son los que tienen el control lamentablemente de las calles de Haití. Usted ha visto las amenazas que han venido Sí. desde Pero, uno de las cabezas de esas pandillas sí. que le han quitado tantas vidas, no solo a suelo haitiano, Ujú. también se fue a uno de los de Kenia, Sí. que está haciendo un trabajo allá tratando de poner un poquito de orden, pero hace falta Sí, más. si ustedes hubiesen leído la crónica que publicó ayer, al día siguiente de esa reunión del periódico más importante de Haití, Le De Noveliste, novelista. se dan cuenta cuáles son las intenciones de los haitianos, siempre con Bueno. República Dominicana. Ujú. Por eso yo no bajo la guardia No con los podemos bajar la haitianos. guardia. Exacto. No soy anti-haitiano ni soy pro-haitiano. Yo soy dominicano. Y a Así es. propósito también de las lluvias, una buena noticia es Ajá. que residentes del sector Lavapiés en San Cristóbal lograron rescatar a una niña. Gracias a Dios, me enteré tempranito Exacto. aquí por las chicas. Exacto. Qué buena noticia, de Sí, verdad. es una buena noticia. La joven de 13 años salía de su centro de estudios y fue arrastrada por las lluvias al Ay, sistema de hombre. alcantarillado. Entonces, los residentes de la zona no se rindieron y pasadas las 11 de la noche lograron rescatarla con vida. Yo creo que eso es una buena Ya cuando las noticia. autoridades Sí. habían ya desestimado Suspendido. seguir. Sí. Pero qué barbaridad. Eso fue la alcaldía de San Pero Cristóbal. Dios Eso es penoso. mío. La Pero aquí alcaldía queda de San mucha Cristóbal. lección. Claro. Yo no entiendo en qué estaba de la Rosa el primo. Sin embargo, yo creo que lo que hay que ver también es el trasfondo de que todavía quedan personas buenas. Así es. Gente Y cuando la dispuesta. comunidad, y- Yari, qué bueno que tú Exacto. resaltas esa parte, cuando la comunidad se unifica Exactamente. ante cosas Y- como estas Claro. y otras que son y- aún más y una positivas. lección para el alcalde de San Así Cristóbal. mismo. También. Entonces, señores, hoy vamos a discutir el tema de la ley especial de medios de comunicación, de libertad de prensa y plataformas digitales con Eric Raful. Vamos Así a es. tener al doctor Eric Raful, que es miembro de la comisión que redactó ese proyecto de Y ley. recordarle también a nuestra audiencia que este episodio llega a ustedes gracias a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos APAP, porque en APAP el que ahorra siempre gana.
Vamos a la pausa y volvemos con la entrevista central. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. RANUR, consultores en comunicación estratégica y tecnologías. Es una empresa dedicada a la asesoría de organizaciones privadas, públicas y de personas, con fuertes fundamentos en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Su CEO, el periodista y consultor Rafael Núñez, acumula una vasta experiencia en el periodismo y la comunicación. RANUR es una agencia en capacidad de construir, mejorar y perfilar una imagen robusta a sus relacionados. Los partidos políticos y las instituciones de carácter público están obligados a cambiar las viejas formas de llegar a sus públicos. RANUR es una empresa con 12 años en el mercado, laborando con integridad y transparencia en los ámbitos del periodismo, la comunicación gubernamental, las relaciones públicas, el posicionamiento reputacional digital, la ingeniería social y la gestión de crisis. Para construir una reputación sólida en el ecosistema digital o en los medios tradicionales, RANUR te acompaña por el camino correcto. Bien, volvemos con ustedes a la entrevista central en el Reseñas, el podcast. Yarity y Adelaida, tenemos aquí el honor de llevar a la audiencia a una figura muy importante del derecho en la República Dominicana, que es parte de la comisión del proyecto de ley especial de libertad de expresión y medios de comunicación y medios digitales. Eric Raful. Bienvenido. Hola. Un placer Bienvenido, estar don con Eric. ustedes. Sí. Gracias por la invitación. Bueno, Eric, nosotros hay muchas preguntas, bastantes preguntas que nosotros tenemos, porque ha estado en el tapete el tema, y le decía fuera de récord, ahora lo voy a decir en el aire, que la última participación que tuvo mi hermano y mi amigo Nanfi Rodríguez en el tema de retirar el capítulo 4 del proyecto de ley, me parece que es un recular, como dice vulgarmente la gente, con ese proyecto, porque si hay una cosa que es regular aquí en el país, son las barbaridades que se dicen por esos medios digitales principalmente. Sí. ¿Cuál es su opinión y nos pueda dar una visión del proyecto? Bueno, sí, gracias de nuevo. Fíjense, el hermano Nanfi, a mí me consta por los años que tengo en la experiencia de trabajar proyectos de ley, que tengo ya 30 y pico de años en eso. Y puedo decir que a mí no me cabe la menor duda de que él, ante el ruido, básicamente que proviene de las redes sociales, un ruido infundado,
basado en incorrecta información, con todo el respeto lo decimos. Él lo hizo con el interés de que posiblemente no vayamos al modelo brasileño de hacer una ley de libertad de expresión en el sentido clásico de los medios clásicos y hacer una ley especial que existe en otros países para los medios digitales. Sin embargo, con todo el respeto, yo difiero de ello por varias razones. Sí, porque en primer lugar estamos haciendo una ley marco. Y digo, él fue muy honesto al decir que era una posición personal, no de la comisión, de la cual somos parte. Pero en primer lugar es una ley marco y como ley marco debe de incluir en términos generales los grandes segmentos del ecosistema de la comunicación, que obviamente es urgente regular, trabajar, desarrollar normativamente, en razón de que el ecosistema comunicativo es muy distinto al del año 1962. Totalmente. De la ley 6132, independientemente de que hay muchas leyes especiales que se han venido desarrollando y no olvidemos que esa decreto ley de Rafael Filiberto Bonelli, decreto ley porque no había Congreso ni democracia, era el mecanismo legal equivalente a ley, está inspirado en una disposición francesa de 1881, o sea que estamos hablando del siglo XIX. Estamos hablando del siglo XIX. Pero ese es el primer reto. Que recuerden que este no es el primer intento de hacer la ley. Cuando el presidente Fernández, hubo una comisión que encabezaba a don Rafael, el extinto Rafael Molina Morillo, que casualmente el amigo Nanfi, que es el más importante experto en esta materia en el país, era director ejecutivo de esa comisión. En aquel entonces no se llegó a un acuerdo porque el Colegio de Periodistas y la Sociedad de Diarios no se pusieron de acuerdo, pero esta vez están de acuerdo. El Código de la Comunicación. Ya esta vez están de acuerdo. El otro momento importante, o el otro mandato trascendente para que se desarrolle esta ley como un derecho fundamental, es la Constitución del 2010. Nosotros hemos tenido 3 grandes reformas constitucionales relativas a derechos. La del 94, que independicia el Poder Judicial, que fue la que crea el Consejo Nacional de Magistratura y saca del Senado, del mercado que había en el Senado la selección de los jueces, y lo lleva, y de ahí tuvimos la Suprema Corte Estelar de 1997. Esa es una gran primera reforma. Sí. Establece la doble nacionalidad, establece una serie de cosas importantes. La segunda, pero que en términos de derechos fundamentales es la más importante, la de 2010, porque enlista un catálogo de derechos fundamentales trascendente. Yo contigo, Rafael, estuve como consultor en varias universidades, en varios eventos, porque se hizo un verdadero descenso a muchísimos lugares para discutir y realizar la ley, el consenso para trabajar eso. Y recuerdo que tú siempre estabas ahí, tuviste la UNIVE, la OMP, yo iba como consultor de fijos. Y de otra, la del 24, que en cuanto a la alternabilidad del poder y el principio democrático y una mayor independencia del Ministerio Público también es trascendente. Entonces, la del 2010, en el artículo 68, que es la garantía de los derechos fundamentales, manda a que los derechos fundamentales, para su mejor garantía y tutela, sean desarrollados normativamente con leyes que son las que afectan el día a día. Entonces es un mandato de la Constitución Dominicana, en este caso de la de 2010, pero de la actual también, porque está vigente eso, que como desarrollo normativo de los derechos fundamentales en aras de una mejor garantía y de una mejor forma de tutelar esos derechos, se desarrolle eso. O sea que es un mandato doble, si se quiere. Que no se ha cumplido. Que no se ha cumplido en un 10, un 12%. Y hasta el Tribunal Constitucional ha dado varias señales en ese sentido, llamando al Congreso a que acabe de desarrollar normas que es imperativo. Porque hay mucha gente que me pregunta, algunos periodistas dicen, bueno, pero si eso está en la Constitución, la libertad de expresión está en el artículo 49 de la Constitución, es cierto. Y el secreto y la protección de la fuente, eso está en la Constitución. Pero no olvidemos que nosotros vivimos en un sistema de origen francés, romano-germánico, que es distinto del sajón.
En el sajón, en el anglosajón, en el sistema inglés americano, basta y sobra que una constitución te diga, está prohibida la discriminación para que un juez la interprete y la aplique a una autoridad administrativa. Pero los sistemas como el nuestro, donde las constituciones son principios que deben desarrollarse, se deben desarrollar por leyes, porque la ley es la esencia del día a día del derecho. Para edificar a nuestra audiencia, ¿cuáles son estos puntos claves que diferencian a la ley anterior 6132 de este nuevo proyecto de libertad de expresión? Muy bien. En primer lugar, esta ley enlista una serie de principios que organiza su desarrollo normativo. Esta ley, este proyecto también desglosa en la aplicación de esos principios los mecanismos y formas en que se debe interpretar y analizar la tutela del derecho fundamental a la libertad de expresión en contraposición a los demás derechos con los cuales debe de coexistir. Pero otro orden muy importante que ha causado miedo en algunas redes sociales es que esta ley crea el INACOM. Y es muy importante hablar de esto, porque hablan de ley mordaza sin entender que el INACOM, su misión, que está desarrollada en el proyecto de ley, se circunscribe a la tutela de la libertad de expresión y a la garantía de la libertad de expresión. E incluso las sanciones, las podemos leer, pero es un poco aburrido, las sanciones que se estipulan, que son todas administrativas, son todas administrativas, se hacen en el contexto de las acciones que vulneren el derecho a la libertad de expresión, porque existe el reglamento penal para la difamación, existe la ley de delitos electrónicos, o sea, que tiene también sus sanciones, o sea, y ahí ese sistema, o sea, el sistema va a coexistir, pero esta ley desarrolla eso. El INACOM, en virtud del 141 de la Constitución, porque la gente se queja del INACOM, no, que eso va a ser un monstruo, pero nadie habla de que la Comisión Nacional de Espectáculo Público hoy en día puede cerrarle a ustedes estas cosas sin motivación prácticamente. Y hay una contradicción. Lo han hecho muchas veces, pero no ahora. Este proyecto obliga a que cualquier acción en el INACOM, primero la regulación, las normativas, las resoluciones de gobernanza tienen que ser consensuadas con todos los actores, incluyendo los youtubers, incluyendo los productores de contenido. Lo dice de manera expresa. Tiene que publicarse qué se va a discutir y cómo se va a discutir. Pero lo más importante, todo lo que surja de ahí tiene que ser conforme al proceso sancionador administrativo, que es cuasi constitucional. O sea, que está totalmente resguardado el derecho de cualquier persona allí para tutelar. Entonces, el 141 de la Constitución no es esto no es una persona que va a nombrar presidente, no. Lo tiene que refrendar con el Senado de la República, a postura del presidente, con una inamovilidad de 2 años. Pero además, el 141 obliga a que haya una adscripción al ministerio más afín, que es el de Cultura. Pero de manera expresa dice la Constitución y dice el proyecto de ley que esa adscripción en modo alguno implica una relación jerárquica o vertical donde el Ministerio de Cultura va a dar orden a nadie. Tiene plena autonomía, plena independencia financiera, económica y operativa, en virtud del 141 de la Constitución. O sea que se propone crear un instrumento fundamentalmente democrático, participativo. Ahora, yo siempre he dicho que toda ley es una hipótesis de trabajo. Sí. Y siempre repito que la mejor ley mal aplicada puede ser una realidad. Y por lo tanto, las críticas que se hacen, los miedos que hay son importantes. Primero, para que mañana el Senado, cuando vaya a elegir las ternas, elijan personas con la calidad suficiente para ejercer esa independencia que otorga el 141 de la Constitución a ese órgano colegiado, que tiene también un órgano consultor. Un consejo consultor. O sea, esa aplicación de eso,
que se puede desnaturalizar, es obvio, porque, porque hay una tentación autoritaria siempre en todos los gobiernos, eso pasa siempre, hay gente que quiere, pero sucede que eso es un reto que hay que... Recuerden que yo cito mucho a Alan Turing, un sociólogo francés que visitó una vez el país, creo que el presidente Fernández lo invitó en el 2000 temprano, y él decía en un libro que la democracia no existe sin demócratas. O sea, que la ciudadanía, el sujeto democrático, que es la figura que él utiliza. Entonces, el problema es que no puede haber democracia con autoritarismo en la mente de la gente, de la ciudadanía. Entonces, por lo tanto, se tiene que cualificar el actor. El actor que es el ciudadano y que son los funcionarios públicos, tienen que constitucionalizarse. La gente olvida que la Constitución del 2010 es la transformación del paradigma liberal al Estado social y democrático de derecho, que impacta como misión fundamental tutelar los derechos fundamentales, incluso a la administración pública, a todos los actores. Sí. Una cosa, don Eric, a los que estamos muy preocupados, de manera personal, los que somos periodistas formados, porque a uno le preocupa y le da pena ver las cosas tan desagradables que abundan hoy día en las plataformas sociales. Y a mí como mujer, principalmente a mujeres, acabando el género, maltratando el género. A mí me encantó este proyecto y de verdad ojalá que la comisión no eche para atrás esto. Vamos a seguir. Y se lo digo. Claro, está en manos del Congreso. Y que no vayan a mutilarlo en el Congreso, porque yo lo he leído ya 2 veces, entre antier y hoy, y veo un proyecto íntegro bien hecho. Mire, para cosas como esta yo pienso que no podemos dar señal de debilidad. Señal de debilidad ante gente que no razona ni está formada. Y usted sabe que la educación transforma a los seres humanos. Muy bien. Cero lenguaje, eso es, cero cosas. Qué bueno que tú haces esa pregunta. Me alegra muchísimo que tú hagas ese comentario. Y que mucha gente se contradice, don Eri, porque acabamos a quienes regulan espectáculos públicos y ahora también estamos acabando lo que viene a solucionar este tema, que es contradictorio ¿verdad? Con una naturaleza democrática y conforme al debido proceso, que lo dice como en 5 lugares. Entonces, déjenme ponerle una cerecita al pastel para una anécdota que voy a compartir con ustedes. Yo estoy en la funeraria ahora, la semana pasada, a propósito de la muerte del amigo Roberto Rodríguez Marchena. Ay, sí. Y estábamos un grupo de gente de la comunicación afuera. Y dice una activista que a veces raya en ser una hero, dice en el comentario que esa es una ley mordaza. Y yo le pregunto, ¿tú la leíste? Usted la leyó, exacto. Y la mayoría de los que la hablan de eso ni tienen ejercicio en el periodismo y la comunicación y no han leído la fuñida ley. Excúsenme la expresión, pero no la han leído. Entonces vamos a eso, que no muestre debilidad ante un tema que la sociedad y la familia como núcleo social necesita que se regule. Qué bueno, reitero, que hace ese comentario, porque ustedes recordarán que el decreto del señor presidente 333-2022 es un decreto que nos integra alrededor de 15 personas, desde Uchi Lora, una cantidad de periodistas, directores de medios, don Miguel Franjul, Inés Aipún, don Miguel ella por razones de trabajo al poco tiempo renunció, pero siempre con respeto y participó en la primera directriz. Y también Aníbal, el amigo Aníbal de Castro, Percio Maldonado, bueno, una serie de personas, Jimena Conde, una gran jurista, su consultora jurídica con Flavio Darío, con el amigo y hermano Flavio Darío Pinal, y ahora está en el Banco Central. O sea que aquí no hubo ningún signo político ni nada. Esto fue una expresión de libertad, de buscar y a coordinar al mayor experto del país, que es Nanfi Rodríguez, en la materia. Bueno, la gente dirá, bueno, pero ustedes lo nombraron en el 2022, sí, pero que en el 2022 en 5 universidades, parecido a lo que Rafael participó con la Constitución del 2010, tuvimos cientos de personas, periodistas, estudiantes, discutiendo y analizando el proyecto de ley en eventos
mucho, pero más que eso, el contenido de este proyecto está armonizado, en primer lugar, con decisiones importantísimas del Tribunal Constitucional de la República Dominicana que han venido a modular todo lo que es cuando eliminaron la pena de prisión, el tribunal con una sentencia del 16 y una serie de decisiones. Dentro de ese Tribunal Constitucional estaba Hermógenes Acosta y ahora es miembro de esta comisión. Posiblemente el juez con mayor capacitación en materia de libertad de expresión, y ahí están sus votos en las decisiones del Tribunal Constitucional. Un verdadero experto, un gran procesalista, pero un verdadero experto en materia de libertad de expresión. Entonces nosotros nos vinculamos a esas decisiones, porque obviamente son vinculantes para el sistema. Claro. Ese Tribunal Constitucional es vinculante para todo el ordenamiento. En segundo lugar, trabajamos alrededor de 80, 90 horas con el principal relator del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el relator, el especialista en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión. Viernes de 3 a 6 de la tarde por Zoom, trabajando artículo por artículo, pero por demás se contrató un consultor de la UNESCO. París 2023 y 2024 se han hecho los eventos más trascendentes de las plataformas digitales. Y todo lo que está en el proyecto de plataformas digitales y de derechos, de libertad de expresión, está armonizado no solamente con el Tribunal Constitucional nuestro, con sus decisiones, sino está armonizado con el sistema interamericano y con la Unión Europea y todo lo que fue la directriz de París para ese desarrollo. Y ahora vienen vistas públicas, el que quiera, porque todo proyecto es perfectible. Claro. El presidente del Senado muy atinadamente llamó a vistas públicas que empiezan la semana próxima, y es importantísimo que allí, mientras más se socialice, más se legitima. Claro. Pero mira, tú haces la pregunta de los conflictos y no hay ningún miedo que se deba tener. Ahora, no existe derecho absoluto. Los derechos conviven con otros derechos. Eso es así. Entonces, ¿qué dice el artículo 58 del proyecto? Ponderación de derechos en conflicto. Dentro del título, eximente de libertad de expresión frente al honor, la intimidad y la propia imagen. Exactamente. Frente al honor, la intimidad y la propia imagen. ¿Qué está haciendo? Eso tú me dirás, bueno, eso está en la Constitución. Está en la Constitución. Sí. Es verdad que está en la Constitución. Pero aquí está obligando, vamos a leerlo. Ponderación de derechos en conflicto, artículo 58. Las autoridades administrativas y judiciales que resulten apoderadas de reclamos, o sea, esto es un mandato a la administración y a la justicia. Recuerden que es una ley orgánica, en virtud del 112. Apoderadas de reclamo con relación a la tutela de la libertad de expresión frente a los derechos derivados de la intimidad y la propia imagen, procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por esta ley y la Constitución, escuchen bien, armonizar, ponderando los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad cuando haya conflicto entre tales derechos, y desarrolla principios que son de naturaleza constitucional que obligan a un razonamiento para tú decir por qué en este caso la libertad de expresión llegó hasta aquí, o por qué en un alegato de afectación al honor no hay una afectación tal que implique sanción, que implique la yogulación de la libertad de expresión en algún sentido. Pero eso es por un lado, o sea que pero eso es el desarrollo de un mandato constitucional. ¿Por qué el desarrollo? Claro. Porque aquí te está diciendo cómo tú debes razonar, actuar, cómo tú debes ponderar esos derechos en conflicto. Pero por demás, qué lamentable una situación que estamos viviendo ahora, con una plataforma digital que acaba de prácticamente chantajear al decano del periodismo dominicano. Qué cosa tan fea, don Eric. Pero miren, para que ustedes vean si este proyecto se trabajó y se armonizó y se buscó, el artículo 9 del proyecto
considera esa situación que La está plantea, viviendo, sí. que está viviendo El listín. el listín diario en este momento, que una gran plataforma digital le está diciendo, si tú no sacas esto, te vamos Te a saco, borrar, te te saco. vamos a robar todo el historial, Te saco de la te plataforma. saco de la plataforma. Sí. ¿Hasta dónde hemos Entonces, llegado? ¿qué pasa? ¿Qué dice el artículo 9? Archivos informativos. De este es el proyecto. Sí, 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 sí. claro. Los medios de comunicación tienen derecho a preservar las informaciones veraces y de interés público que hayan difundido y mantenerlas accesibles en línea, no estando sujetas a la garantía de la habeas data, sino al ejercicio de rectificación o respuesta. Nada más. O sea que estamos hablando que ya esta tragedia que estamos viviendo ahora de una plataforma, el proyecto de ley obliga, es más, el proyecto de ley obliga al INACON, en caso de que exista y sea aprobado, a acompañar al listín diario, pero no al listín diario, en su reclamo frente a esa plataforma si le hace algún tipo de daño, número uno. Y número dos, obliga a los principales críticos del proyecto de ley, tiene que acompañar a los youtubers, a los productores de contenido en reclamos similares en caso de que En los una tribunales, plataforma lo le haga plantea eso, también. lo plantea el todos. proyecto, Sí, a todos. sí, a O sea todos. que es una especie de Sin defensor, discriminar a nadie. de defensor del pueblo al interior del ecosistema de comunicación. El INACON va a jugar un rol de tutela del cumplimiento de todo Mejor no lo Exacto. pudiste haber ¿Y dicho. cómo protege este proyecto de ley el ejercicio del periodismo independiente? ¿No? Desarrollando aún más todo lo que son los principios y garantías de la libertad de expresión que ya están contenidas en la Constitución y otras, y en la misma 61-32. O sea, lo desarrolla y organiza los mecanismos y establece los procedimientos. ¿Y a qué procedimiento particular tienen que escribirse para mantener la naturaleza? Eso es así. Eri, yo quiero retomar la pregunta de Adelaida a partir de un hecho ocurrido en el día de ayer. Yo conducía por el elevado de la 27 de febrero hacia la zona oriental. En esos tapones uno a veces ve el teléfono y me sale unos insultos degradantes para uno. A veces uno está y viene con sus niños ahí, Exactamente. su esposa. Yo creo que ese tipo de cosas, esa ley, tiene que acabar con eso, porque nosotros no aprendimos periodismo y comunicación con esa vagabundería. Porque yo, por ejemplo, siento que nosotros estamos desafiados. Y quienes se oponen principalmente a esa ley, a ese proyecto de ley, son esa gente que no respetan a nadie. Claro. Que no respetan a nadie. Te tengo una buena noticia. Ajá. Esas actuaciones ya están protegidas en el ordenamiento, están protegidas en el Código Penal, en la difamación en la injuria, están protegidas en los delitos de alta tecnología, lo que se transfiera o se transmite por espacios de tecnología de este tipo, con sanciones de hasta 3 años de cárcel, más las sanciones en daños y perjuicios, pero además este proyecto refuerza todo ello porque ordena un mecanismo que fue que leí hace un rato de ponderar y analizar esos derechos. Pero es importante decir esto, aunque suene feo ahora y no te guste. Lo organiza desde la tutela de la libertad de expresión, pero también a partir de ese análisis y ponderación de esa tutela, cuidar el derecho al honor, la intimidad y la imagen, y te manda a hacerlo así. Y también obligaría, o sea, todas las resoluciones podrían generar, ya si esto se aprueba, sanciones ya administrativas al medio que esté transmitiendo eso, para que este tipo de situación sea protegida de la mejor manera Y para la posible. reincidencia no se actuará porque tenemos personas
Sí, ¿verdad? El proyecto que son reincidentes en utilizar lenguaje soez. Supongo que hay que hacer un reglamento después que se apruebe. Viene un reglamento, pero la reincidencia está referida por mandato constitucional a que hayan existido sentencias anteriores. O sea, no es y eso ha sido un tema del debate en el debido proceso penal, porque algunas legislaciones han utilizado el concepto de habitualidad. Que es un habitual ladrón, que es un habitual violador, que es un habitual... Pero muchas veces es para poder subsumir el hecho en personas que han sido demandadas o denunciadas, pero nunca ha habido una sentencia contra ellos. Aquí no, aquí la reincidencia establece una de las disposiciones sancionatorias de INACON y no se cumple la sentencia que se dictó en un caso determinado, y la reincidencia se magnifica cuando ya hayan sanciones previas judicialmente establecidas. Yo creo que hay un punto que podríamos ver aquí, Eric, y es cuando hay dos derechos fundamentales que coligen. Que, por ejemplo, yo tengo el derecho al honor, al buen nombre y a la privacidad. Por H o por R yo tengo una situación, una circunstancia en la que me veo envuelto judicialmente, voy a un tribunal, el tribunal me descarga. Ya en los medios de comunicación ha salido que yo estaba entonces se arguye que el habeas data se recurre a eso para, que quizás es el caso del Listín Diario. ¿Cómo proteger el buen nombre de una persona que realmente ya ha sido decidida por un tribunal? Vamos a leerlo otra vez. Ok. Archivo informativo. Los medios de comunicación tienen derecho a preservar las informaciones veraces de interés público que hayan difundido y mantenerlas accesibles en línea. Veraces y de interés público. Si tú eres Luis Pérez y tú eres un ciudadano, como un caso famoso de un niño que fue condenado siendo menor y después creció y era una cosa que en la Unión Europea es un caso emblemático de lo que es la jurisprudencia del derecho al olvido. Exacto. Ahora bien, ¿cómo lo tutela aquí? Porque hay que buscar ese equilibrio. Exacto. ¿Cómo lo tutela aquí? Las informaciones veraces y de interés público que hayan definido a mantenerla accesible en línea, no estando, y proscribe la habeas data. Pero fíjate bien qué interesante. No estando sujeta a la garantía de habeas data, sino al ejercicio del derecho de rectificación y respuesta. ¿Le da esa adopción? No, exactamente. Te dice, mira, yo, Rafael Núñez, era el ministro de Información de la Presidencia. En ese momento lo sometieron, fue un escándalo, fue descargado, pero es una información veraz. La información de origen es verdad. Ahora, ellos están obligados a resaltar y a decir, fue descargado. Fue descargado. Y lo dice el artículo 9. ¿Usted vio por qué viene la pregunta? No, muy bien. Ahora, el periódico está obligado a poner rectificación y respuesta. ¿Por qué? Porque yo, que soy Rafael Núñez, que me vi envuelto en esa situación, entonces le digo a mis hijos, mira, es verdad, eso salió, pero mira lo que dice el periódico después, que yo fui descargado. Importante. Eso es todo. Importante. A mí, por ejemplo, me interesa mucho saber la parte de la protección de los niños y adolescentes con este nuevo proyecto, y lo digo en el siguiente sentido. Bueno. Mi generación era una generación que consumía mucha televisión local y había muchos programas infantiles que educaban a los niños, que instruían a los niños mientras... Y ahora se atenta contra todo eso. Mientras estos se divertían. Entonces, la realidad actual, obviamente, de los medios y la misma televisión es otra. Entonces, me gustaría que pudiéramos abordar un poquito cómo va a proteger a los niños y adolescentes este nuevo proyecto de ley. Muy buena pregunta. Porque es que ustedes son buenos. No se me aleje del micrófono, por favor. A ellos es que tenemos que proteger. Claro. Porque de verdad... Pero no solamente tenemos que protegerlo por la ley. Comunicación, capítulo 5, audiovisual. Protección
y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Exacto. Artículo 29. De acuerdo con lo dispuesto por la normativa nacional, fíjense bien, porque el ordenamiento es un sistema. La gente cree que ahí está la ley. Sí, No, sí. es un sistema. Exacto. Normativa nacional. Tratados internacionales de protección y promoción de los derechos fundamentales de niños, niños y adolescentes, suscritos y ratificados por la República Dominicana. El Estado debe promover que los servicios de comunicación provean programación dirigida a público infantil, Incluso una de las restricciones que están a la libertad de expresión tiene que ver precisamente con las normativas del niño, niña y adolescente, y las reitera y las desarrolla más aún de la ley de niños, niñas y adolescentes de la República Dominicana. Es importante entender esto. La Constitución del 2010 fue el momento de cierre de una transformación del Estado dominicano, del Estado liberal al Estado social y democrático de derecho, donde la esencia son la protección de los derechos fundamentales. Ahora, ¿eso significa que eso se produjo por arte de magia un día? El día que se promulgó la Constitución del 2010, no. La República Dominicana ha vivido un proceso que yo he denominado constitucionalización del ordenamiento. No, lo he denominado yo para este país, pero es un concepto universal, que es cómo desde las convenciones, Belén do Pará, de medio ambiente, todas esas convenciones del sistema de Naciones Unidas, de la cual el Estado ha sido signatario, derecho de autor y propiedad intelectual, Ley General de Salud, que yo fui el coordinador de esa redacción. O sea, todo ese proceso de llegada al país de normativa, niños y adolescentes, eso vino de convenciones internacionales que si tú como país la ratificabas, estabas obligado a llevar a la normativa nacional esos principios que estaban ahí en esa convención, claro, en armonía con el ordenamiento, con las características culturales, etcétera. Pasó con el proceso penal, el Código Procesal Penal. O sea, todo el país ha vivido un proceso. Entonces, el niño, niña, adolescente es de los pioneros en la constitucionalización del ordenamiento. Y cuando digo de constitucionalización, me estoy refiriendo a lo que se llama bloque de constitucionalidad. O sea, que es la Constitución, valores y principios constitucionales, y los sistemas, las convenciones que tienen rango normativo acá porque han sido ratificadas por el Estado Dominicano a través del Congreso y son vinculantes al país. Yo quiero saber, que hay una de las muy buenas preguntas que tenemos aquí, que nuestra querida Yari nos preparó. Dentro de todo esto, ¿cómo se garantiza el equilibrio entre la libertad de expresión y la protección del honor y la intimidad? ¿Cómo se va a mantener ese equilibrio? Porque a veces mucha gente dice, la libertad de expresión. Lo que leímos ahorita, ponderación de derechos en conflicto. Incluso te organiza cómo tú debes ponderarlo y cómo tú, el artículo 58, te organiza cómo tú debes razonar y ponderar esos derechos en conflicto, porque es en Estados Unidos, en el mundo sajón, le dicen weight and balance. Que tú balanceas. Bueno, tenemos esto y tenemos esto. Vamos a ver el hecho, vamos a analizar la situación en particular y a partir del análisis objetivo, en base a unos razonamientos que aquí están desarrollados, idoneidad, proporcionalidad, necesidad, son principios del procedimiento constitucional que están aquí ya desarrollados y que como mandato la ley le dice a los jueces, tienen que hacerlo así, como en el Código Procesal Penal se pasó de la íntima convicción, que es lo que el juez pensara, a la sana crítica, que es que tú tienes que en tu motivación como juez explicar las razones, la relación circunstanciada de los hechos. Cuando se dice circunstanciada del Código Procesal Penal, tiene que apuntar los detalles de cómo ocurrió para poder tú construir desde ahí la culpabilidad o la inocencia. Bueno, a propósito de eso que usted está diciendo, en estos días el Tribunal Constitucional llamó la atención de una jueza que no motivó de manera convincente su decisión. Exactamente. Mira qué buen ejemplo. El Tribunal Constitucional decía, eso de nuevo usted tiene que demostrar en sus argumentos
por qué tomó esa decisión. Esta semana también hemos visto cómo algunas personas han salido al frente para llamar al retiro de este proyecto de ley, como es el caso del diputado Charlie Mariotti hijo. Él plantea porque que no ha leído el proyecto. Son gente que hablan sin leer el proyecto. Entonces, ¿cómo responden a usted, sobre todo, que es miembro de la comisión? ¿Cómo responde a este tipo de llamados? Mira, en primer lugar, como miembro de la comisión, tengo que circunscribirme a respetar el trabajo que se hizo, pero también a respetar el derecho que tiene un legislador a entender que un proyecto debe retirarse. Lo único que yo pidiera es que se motive las razones por las cuales debe retirarse. Nosotros no podemos actuar de manera emocional o de manera superficial, y no estoy con esto haciendo un juicio de valor, sino la mejor forma de tú demostrar que tú no estás actuando de manera emotiva o porque por los titulares o por lo que establece la corriente o por la corriente que esté de moda ahora, es motivando. Con todo el respeto se lo digo a ese legislador, yo soy amigo de su padre, siempre me ha tenido un trato distinguido, y yo a él, debe de explicar las razones por las cuales él entiende que sería sano para el país el retiro de ese proyecto de ley. Sí, usted lo dice con mucho respeto y con mucha, pero la gente tiene que leer las cosas antes de emitir un juicio, como se lo dije a una activista de los medios digitales. Gracias, don Eric Raful, por estar con nosotros. De verdad que nos enseña. Yo sé que el proyecto de ley orgánica de libertad de prensa y medios y las plataformas digitales ha sido un gran trabajo que ustedes han hecho, que el uno tener el derecho, porque tiene muchos años en esto, de opinar, primero uno tiene que investigar, que leer, documentarse respecto a eso. Así que ustedes han hecho un gran trabajo y de nuestra parte como equipo lo felicitamos. Y me siento primero muy honrado de estar aquí frente a ustedes, agradecido de la invitación, pero sobre todo muy complacido por la agudeza y pertinencia para el público de las preguntas que han hecho y los comentarios. Sí, muchas gracias, don Eric. Yarit. Bueno, recordarle a nuestra audiencia que nuestro contenido está disponible a través de nuestra plataforma de YouTube Reseñas TV y también a través de la plataforma del Nuevo Diario Podcast. Gracias a ustedes por estar como cada fin de semana con este espacio, ¿verdad, Rafael? Así es. Reseñas, el podcast. Está lloviendo, cuídense, pórtense bien, porque es un sistema de lluvia que viene desde América del Sur, porque acabó en Colombia, acabó en el Perú y se mudó para acá. Ay, sí. Mucho juicio, porque si no se portan bien, bueno, llamamos al DICRI. Deben asumir a sí mismo las consecuencias. Feliz resto del fin de semana.